Buenos días. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre por qué meditar. Y se subtitula La mente como un jardín. Bueno, meditar nos da beneficios enormes de distinto tipo. Pero hoy nos vamos a centrar en la mente. ¿Qué beneficios podemos obtener en nuestras mentes? ¿Y cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo meditar? ¿Y en qué elementos científicos se basa? ¿No? Hay infinidad de estudios, pero vamos a intentar daros razones científicas que justifican por qué la meditación ayuda tanto a la mente. Bueno, para empezar, os preguntaría a cada uno de vosotros, ¿te duchas todos los días? ¿Te cepillas los dientes? ¿Cuidas tu cuerpo? Pues todos me contestaréis, sí, yo me ducho todos los días, yo me cepillo los dientes todos los días, me echo crema, en cuanto estoy un poco malito, pues voy al médico, me cuido, intento comer bien, hacer un poco de ejercicio. Bueno, es lo lógico, ¿no? Es lo lógico y es lo razonable y es lo que hacemos todos. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Pues porque tienes que cuidar tu cuerpo y si tu cuerpo no lo cuidas, ¿qué le ocurre? Que enferma. Enferma. Si tú ni te duchas, ni te cepillas los dientes, ni tienes ningún tipo de cuidado de tu cuerpo, pues te vas a enfermar. ¿De acuerdo? Y lo sabemos todos y por eso lo hacemos. ¿Vale? Entonces yo ahora os pregunto, ¿y además de cuerpo tenéis algo más? Tenemos cuerpo y ¿qué tenemos más? Tenemos mente. ¿Vale? Y ahora viene la pregunta. ¿Cuidas tu mente? ¿La limpias? ¿Te preocupas de tu mente? ¿Y qué me contestáis? Que no. Que no. Entonces aparece una clarísima contradicción. Somos cuerpo y mente. Y al cuerpo nos preocupamos mucho de él, que está muy bien, que es muy necesario, pero la mente nada. Nada. ¿Cuándo nos preocupamos de la mente? Cuando enferma. Claro. Es como si no nos preocupáramos del cuerpo hasta que no tuviéramos un tumor o una enfermedad grave. Pues eso es lo que hacemos con la mente. Daros cuenta de la absoluta contradicción, ¿no? En esto hay razones culturales, hay razones hasta genéticas, hay razones de muchos distintos tipos. ¿De acuerdo? Hay sobre todo un interés por parte de esta sociedad, en la cual no voy a entrar, en que no nos preocupemos mucho de la mente, porque así nos pueden vender muchas cosas. Pero eso ya lo voy a dejar ahí sin entrar mucho en detalle porque no es la idea. Bien, pues entonces llegamos a la conclusión de que me preocupo mucho del cuerpo, pero no de la mente. Qué cosa más extraña, ¿no? Extrañísima, ¿no? Porque la mente es tan importante o más que el cuerpo. Porque una mente enferma daña también al cuerpo. Y si no cuidamos nuestra mente, aparece pues lo que nos está pasando en esta sociedad. Enfermedades mentales de todo tipo, ansiedad, depresión, paranoia, esquizofrenia, bulimia, anorexia, etcétera, etcétera, etcétera. En eso también hay elementos también culturales. Esta sociedad no favorece en absoluto tener una mente sana, ¿de acuerdo? Pero si nosotros cuidáramos nuestras mentes, no nos pasaría. Bueno, espero que os haya convencido
de que además de cuidar vuestro cuerpo, debéis de cuidar a vuestra mente. ¿Vale? Parece lógico. Y no esperar a que enferme. No esperar a que enferme. Bien. Y ahora surge la cuestión. ¿Vale? Más convencido. Más convencido. Tengo que cuidar mi mente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Bien, pues para eso vamos a poner una analogía con un terreno en el campo, y vamos a entender mejor cómo cuidar a la mente. Tú supones que cuando naces, tus padres te asignan un terreno, vivís en el campo y ellos te asignan una parcela. Dicen, esto va a ser para ti. O seas mayor, va a ser tuya. Y ahí es donde vas a vivir tú. ¿Vale? Bien, pues tus padres tienen que cuidar ellos del terreno porque tú eres pequeño y tú no lo sabes. Entonces ellos son los que se encargan de cuidar el terreno. Pero desgraciadamente tus padres no lo cuidan mucho. No se preocupan mucho de cuidar el terreno. Se preocupan de cuidarlo en una parte que es para cuando salgas del terreno, que te defiendas, que tengas un buen trabajo, que tengas una buena profesión. Pero lo que es cuidar el terreno en sí, no lo cuidan mucho, ni se preocupan mucho de enseñarte a cómo hacerlo. Pero es que además el medio ambiente en el que vives, en el que está ese terreno, hay contaminación, hay aguas residuales, hay animales, no voy a mencionar como ratas o como animales que están erosionando el terreno, ¿no? O sea que el medio ambiente tampoco favorece mucho. Bien, y cuando tú llegas a mayor, pues te asignan el trabajo, te dicen, ya está, ahora ya tú haces con él lo que tú quieras, ¿vale? Y te encuentras porque aquello está lleno de malas hierbas, de hierbajos, de arbustos, de arbustos con pinchos, de aguas residuales, ya te digo, hasta animales puede haber. Estoy poniendo un poco extremo para que lo entendáis bien, ¿de acuerdo? Y tú dices, bueno, pues aquí vivo yo. Y puedes decidir, pues mira, yo vivo aquí así como pueda, ¿no? Y sigo viviendo pues con estas aguas que huelen fatal, con esta contaminación que me han metido, con estos arbustos que me pincho cuando paseo, porque es que además no sé cómo arreglarlo, no tengo ni idea de cómo arreglar esto. ¿Vale? Esa es una opción. Y otra es, mira, yo voy a arreglar esto. Es que voy a vivir aquí. Voy a vivir aquí. Por lo tanto, quiero que esto esté arreglado. Y entonces decide meterle mano a ese terreno. Y decide hacer un jardín. Un jardín. En vez de ese terreno absolutamente deteriorado y absolutamente contaminado, dice, bueno, voy a hacer un jardín. Con césped y con flores. Porque quiero vivir en un sitio limpio y que estén de verdad a gusto. Y que además mis seres queridos, cuando yo tenga hijos y demás, vivan disfruten de esto como yo lo voy a disfrutar. ¿Vale? Tomas esa decisión. ¿Pero qué necesitas? ¿Qué necesitas para hacer este jardín que has decidido hacer? Lo primero es una idea clara de lo que quieres hacer. Una idea clara. Pues mira, yo quiero que tengas césped, que sea un césped muy blandito y que ocupe todo. Y quiero tener también unas flores, y que sean estas flores, estas que son las que a mí me gustan, una rosa, un lirio, lo que tú quieras, ¿no? Y quiero tener estas flores. Y quiero también pues, que tengan agua, voy a ver si consigo un pozo y puedo tener agua corriente para que... Lo primero es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con este terreno?
¿Vale? Ya lo sabes. Lo segundo que necesitas, ¿qué es? Motivación. Esto me va a costar. Que es que estos arbustos llevan aquí un montón de años. Y estos arbustos tienen que tener unas raíces que no veas tú para quitar esto. Y esas malas hierbas que hay. Y esos aguas residuales. Ahora a ver cómo quito yo eso. Tengo que... Una motivación clara. Pero decir, pero es que me merece mucho la pena arreglar este terreno. Porque es que ¿dónde voy a vivir yo? ¿De acuerdo? Y esa motivación te tiene que llevar a una disciplina. Mira, todos los días voy a trabajar 2 horas, 3 horas seriamente en este terreno. Porque es que me merece mucho la pena. Entonces, te lleva a una disciplina. ¿De acuerdo? ¿Pero qué más necesitas? Saber cómo hacerlo. Saber cómo hacerlo. Tú dices, vale, quiero césped. Pero tú no sabes bien cómo se consigue césped. Ni tampoco sabes cómo se pueden conseguir flores, ni sabes cómo arrancar las raíces, ni sabes cómo eliminar las malas hierbas, ni las aguas residuales, ni impedir que el entorno siga deteriorando. Porque es que había vecinos que te tiraban basura incluso. Y que tú, bueno, como estaba todo tan mal, pues tampoco... Y había contaminación. ¿Cómo consigo yo hacer esto? Tienes que saber cosas de jardinero. De jardinero, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tienes que informarte. Vale, te informas. Pero ahora tienes que trabajar con dos partes. Una, la superficie, lo que se ve, ¿eh? Ahí, bueno, pues tienes claro, ahí hay unas malas hierbas, aquí hay un arbusto, aquí hay unas aguas que están saliendo. Aquí. Tienes que trabajar con lo que ves, pero tienes que trabajar también con lo que está debajo de la tierra, con lo que está bajo tierra, ¿de acuerdo? Y eso no lo ves, no lo ves. Sabes que hay muy malas cosas porque esos arbustos tienen que tener las raíces debajo. Y esas aguas residuales que algunas veces salen, sabes que están debajo de tierra. Por lo tanto, necesitas trabajar en la superficie y trabajar también debajo, ¿eh? Para conseguir ese jardín. ¿Vale? ¿Y cómo trabajas la superficie? Vamos a hablar primero de la superficie y después de la parte de la superficie. La vas a trabajar dándote cuenta de lo que hay, dándote cuenta de lo que hay e intentando limpiar todo lo que hay. Y para eso necesitas trabajar duro y estar muy atento. Estar muy atento. ¿Para qué? Para que cada vez que veas que en un sitio están apareciendo agua, te des cuenta y digas, bueno, pues ahí tengo que trabajar. Cada vez que aparezcan malas hierbas, las elimines y no que dejes que crezcan. Cada vez que aparezca un arbusto o un animal que ves que aparece, tienes que intentar que no estén en la superficie. Es decir, que necesitas estar muy atento. Y cada vez que veas que aparece un poquito de césped, decir, uy, madre, pues esto lo tengo que cuidar. O flores que aparecieran naturalmente, pues dices, uy, pues mira, voy a cuidar de que aparezcan. Por lo tanto, tienes que eliminar todo lo que no quieres, no permitir que te metan más cosas que no quieres, que no te sigan echando basura, que no sigan apareciendo malas hierbas, ¿de acuerdo? Y cuidar de todo lo que tú quieres que haya, césped y demás. Y por debajo de tierra, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a las raíces de esos arbustos y eliminarlas. Y eso va a ser, para el terreno, va a ser duro, ¿eh? Porque hay raíces muy profundas y tienes que arrancarlas, ¿eh? Y tendrás que también, ¿qué hacer?
eliminar esas aguas residuales, ¿de acuerdo? Con una bomba, con lo que sea, y cambiarla por un terreno de calidad, echando nuevo terreno, nuevo abono, ¿de acuerdo? Y por supuesto, tendrás que echar semillas de las flores y del césped y eliminar las semillas que te encuentres de malas hierbas, de arbustos y de demás. Y para ello, como lo que está debajo de tierra no lo ves, no tendrás más remedio que hacer calas. Tendrás que hacer agujeritos para ver lo que hay debajo. Porque tú no lo ves. Y cuando lo veas, digas, pues mira, esto que hay ahí lo tengo que eliminar. Y también para permitir con las calas que esas aguas que están estancadas salgan a la superficie y se eliminen. ¿De acuerdo? Bueno, y dentro de un tiempo tendrás un jardín precioso. Precioso. Pero necesitas saber lo que quieres, motivación clara en hacerlo, trabajar duro, disciplina y aprender a cómo hacerlo. Y tener las herramientas para poder hacerlo. Porque para cultivar tendrás que tener pala, pico, etcétera, etcétera. Y todo esto que tiene que ver con la motivación, con la meditación y con la mente. Pues mirar, el terreno es tu mente. Ese terreno que tus padres te dan es tu mente. ¿Y qué analogías más encontramos? El césped, una cosa blandita, lo podemos asociar a la paz. En vez de tener un terreno impracticable, con pinchos y con un montón de hierbajo y con un montón de piedras y con un que no puedes. El césped es la paz. ¿Y las flores qué serán? Las flores serán la paz, la alegría, el amor, la sabiduría, las cosas bonitas de la vida. ¿De acuerdo? Podemos hablar de más, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, alegría y el amor. 2 flores solo, ¿no? Vas a plantar. Pero fíjate que... Y las malas hierbas y demás, ¿qué son? Pues, en vez de la paz vas a tener pinchos. Eso es la ansiedad. En vez de flores vas a tener malas hierbas, arbustos, piedras. ¿Eso qué son? Las piedras, por ejemplo, son la culpa. La culpa que tenemos grabada en nuestras mentes. Y las malas hierbas, pues serán la ira, la envidia, los celos, todo esto que nos hace sufrir tanto. ¿De acuerdo? Entonces, tú decides, igual que el jardinero, voy a trabajar mi mente. Voy a trabajar mi mente. Voy a limpiar mi mente. Y voy a plantar césped y flores bonitas. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Primero es, como el jardinero, decidir, pero ahora es cómo hacerlo. Pues tengo que trabajar la parte visible, como el jardinero, y la parte invisible. En la mente, ¿cuáles son? La parte visible es el consciente y la parte de debajo del terreno, de debajo de tierra, es el inconsciente. Nosotros algunas veces hablamos de trabajar la mente y creemos que es el consciente. Pero el inconsciente, igual que en el jardinero, es enorme, enorme. Y ahí hay miles de raíces, miles de malas hierbas a nivel de semillas, aguas residuales, animales viviendo. El inconsciente es enorme. Por lo tanto, tengo que trabajar la parte visible, que es el consciente, y la parte invisible, que es el inconsciente. ¿Vale? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo trabajo el consciente? Pues como el jardinero, cada vez que aparezca mala hierba, la tengo que quitar.
que cada vez que aparezcan aguas residuales que te aparecen, las tengo que quitar. Y en sustitución tendré que cuidar de que cada vez que aparezcan flores o césped, cuidarlo. ¿De acuerdo? Tengo que estar, por lo tanto, muy atento. Tengo que estar muy atento. Para que cada vez que surja algo que no quiero, no coja fuerza. Si yo una mala hierba la dejo, crece y se convierte en un arbusto y después en un árbol. En el caso de la mente es igual. Cada vez que aparezcan las emociones, la ansiedad, la tristeza, la depresión, la ira, tengo que... No. Pero tengo que estar muy atento. E intentar que cuando aparezcan las que sí quiero potenciar, las flores y el césped, la paz, la alegría, el amor, ¿de acuerdo? La sabiduría, que tengan fuerza, que cojan fuerza y vayan hacia arriba. Vale, parece que la parte visible está clara, ¿no? Es como el jardinero, sí, claro, cuando salgan cosas que quiero, las cuido, y cuando salgan las que no quiero, pues las elimino, ¿vale? Y para eso necesito la atención, ¿de acuerdo? Estar muy atento, muy atento. Vale, y ahora cómo trabajo el inconsciente, lo que no veo. Para eso tengo que explicar las ondas cerebrales de la mente, del cerebro. Mirad, las neuronas hablan entre sí por electricidad. Se comunican, se llama la sinapsis, pues por electricidad. Es decir, que cuando quieren comunicarse cosas, pues pim, sueltan descargas eléctricas y se comunican. Pim, 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 pim. Bien, pues esas ondas eléctricas las hay de muy distinto tipo. Las hay muy con frecuencia muy alta o las hay con frecuencia muy baja. ¿Vale? Bien, pues dependiendo del tipo de frecuencia, es la que utilizo en unas formas, en unas partes de mi vida y las que utilizo en otras. Por ejemplo, se llaman delta, teta, alfa, beta y gamma. Pues las frecuencias altas son las que utilizo cuando estoy en vigilia. Cuando estoy, por ejemplo, resolviendo un problema matemático muy intenso, estoy trabajando en ondas gamma. Perdonad que mire, pero es que, claro, no me las sé las nombres exactamente. Algunas sí, otras no. Son frecuencias de etapas cortas y ahí estoy trabajando, por ejemplo, un problema matemático intenso o algo que tengo que resolver de mucha enjundia, ¿no? Después están las ondas beta, que son las que cuando estamos en vigilia normal, pues son las que pim, 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 las que tenemos. Y hay dos tipos. Las betas más altitas son cuando estamos ansiosos, cuando tenemos ansiedad, cuando estamos agitados, cuando estamos estresados. Y son características de las personas con ansiedad. Las personas con ansiedad generalizada tienen beta muy alto. Y las personas en vigilia normal, pues tenemos beta, pero beta no tan alto, no tan potente. ¿De acuerdo? Y tanto en las frecuencias muy altas como en beta, no tenemos acceso al inconsciente. No tenemos acceso. Después aparecen las ondas alfa, que cuando estamos más relajados, estoy tumbado, por ejemplo, en la cama, y cuando estamos meditando. En una meditación no muy profunda, pero meditando ya aparecen ondas alfa. Y ahí el consciente y el inconsciente empiezan a entrar en contacto. Después tenemos unas ondas que se llaman teta, que son todavía más bajas, más lentitas, ¿de acuerdo? Que aparecen cuando estamos en duermevelas y cuando estamos en meditación profunda. Y ahí la unión entre consciente y inconsciente es todavía más profunda, más potente. Y después están las ondas delta, que se consiguen o
en sueño, soñando, en durmiendo, en sueño profundo o en meditaciones muy profundas ya, muy profundas, que son casi trances, ¿de acuerdo? Y que se consiguen, los meditadores muy expertos pueden llegar ahí. Y ahí la conexión consciente y consciente es enorme, es enorme. Bien, pues ya tenemos cómo trabajar con el inconsciente. Trabajar con el consciente ya lo hemos visto a través de la atención, que lo podemos conseguir a través de la meditación, que nos trabaja la atención, y del mindfulness, del intentar estar atento en el día a día. Y trabajar el inconsciente lo vamos a conseguir ¿cómo? En relajación profunda y en meditación. Y cuando estemos en esos estados, como consciente e inconsciente están en contacto, va a aparecer lo siguiente. Las cosas que están en el inconsciente atrapadas pueden salir. Esos gases que estuvieran atrapados, esas aguas residuales, salen a la superficie. Y entonces las puedo limpiar. Eso, lógicamente, tiene una contrapartida, que es que cuando salen las aguas residuales no me gusta verlas, porque creo que es cosa mía. Digo, uy, qué asco lo que había ahí, qué asco. Realmente es producto de los genes, como en el caso del terreno, y del medio ambiente. Pero nosotros, no, eso ya tengo que hablar del ego y demás, pero no lo creemos como propio, ¿no? Pero lo que sí es que hemos conseguido ya, sabemos cómo trabajar el inconsciente a través de relajación profunda y de meditación. De tal forma que yo puedo entrar en meditación y voy a conseguir, meditación de cierta, tengo que estar un tiempo y necesito practicar durante un cierto tiempo, y voy a conseguir que del inconsciente empiecen a salir las cosas que estaban ahí oprimidas y que me estaban marcando, porque el inconsciente está siempre marcando nuestro comportamiento y nuestras ideas y nuestras emociones, queramos o no. Por lo tanto, a través de la meditación puedo hacer que esas cosas salgan a la superficie y limpiarlas. Y a la par, puedo introducir en el inconsciente semillas de lo que quiero, de esas flores que quiero trabajar, de la paz, de la alegría, del amor, de la sabiduría, de lo que quiera. ¿De acuerdo? Es decir, que ahora ya sí sé cómo trabajar el consciente y el inconsciente. Para trabajar el consciente, dos herramientas. La meditación, atiendo a la respiración, por ejemplo, y se va, y yo vuelvo, y se va, la mente se distrae, y yo vuelvo, y estoy trabajando la atención. ¿Para qué? Para que después, en mi día a día, cada vez que aparezcan esas emociones y esos pensamientos, oh, porque no valgo para nada, porque es que soy un inútil, porque es que lo que me están haciendo, las puedo quitar. Y las puedo sustituir por más gratificantes, por pensamientos mucho más constructivos, por el césped, por las flores, por la paz, por la alegría, por el amor. Esa es la forma de trabajar el consciente, ¿de acuerdo? Y el inconsciente, o en relajación profunda, o en meditaciones ya, además profundidad, ahí el inconsciente va a salir, y voy a poder eliminar esos gases, esas aguas, esos animales que estaban ahí contenidos, ¿de acuerdo? Que estaban viviendo, y los puedo, que salgan a la superficie y los puedo limpiar. Y a la par yo puedo meter semillas de cosas positivas. Y ahí utilizo, por ejemplo, el PNL. Me relajo y repito, paz, paz. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy entrando en estado alfa o teta con acceso al inconsciente y estoy metiendo semillas ahí. Y estoy metiendo semillas. O estoy cuidando
de las raíces de las de las flores que quiero cuidar. Para que cuando salen a la superficie, ¿de acuerdo? Ya con mi atención las pueda hacer crecer, las riegue, le ponga incluso una protección, como le hacen a los arbolitos pequeños, para que los animales no vengan, para que no se deterioren, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo las herramientas. La meditación es la clave para tener una mente limpia, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Y después con herramientas añadidas, como son el PNL, hay más, el método Silva, la hipnosis. La hipnosis se basa en esto. La hipnosis se basa en crear estados alterados de conciencia, que se les llama, que te meten en un estado súper lento, y entonces el tío te puede decir, tú eres no sé qué, y te lo mete dentro y te lo mete en el inconsciente. ¿De acuerdo? Y nosotros lo hacemos a través de relajaciones profundas y de meditaciones intensas. Vale, pero tenemos una mala noticia. Como le pasaba al jardinero, hay que trabajar. Hay que trabajar. Y ser valiente. Ya sabes lo que quieres. Quieres césped, quieres flores. Sabes lo que no quieres. No quieres pinchos, no quieres ansiedad, no quieres malas hierbas, no quieres restos de aguas residuales, no, eso no lo quieres. Y sabes cómo trabajarlo, a través de la atención en la parte consciente y a través de la meditación y de relajaciones profundas en el inconsciente. Pero tienes que trabajar. No hay tu tía. Igual que el jardinero. El jardinero dice, yo quiero tener un césped. Y está todo el día acostado, me temo que no va a conseguirlo. Por lo tanto, te tienes que levantar todos los días y tienes que meditar. Y durante el día tienes que potenciar la atención y cuidar de que tu mente no se contamine, regar las hierbas buenas, la paz, la alegría, el amor, y no permitir que las malas hierbas crezcan, no permitir que el césped con pinchos siga apareciendo, no permitir que otras personas te sigan echando. No, cuando te sigan echando basura, que te creen, que empiezan a hablar mal, perdona, no. Igual que el jardinero va a poner una valla, es decir, no me vais a tirar más basura, ¿de acuerdo? Pero tienes que trabajar, no hay tu tía, ¿vale? Bueno, como conclusión, tenemos cuerpo y mente y solo cuidamos el cuerpo. Vamos a cuidar la mente. Nos jugamos muchísimo. Y además, como os decía, nuestra mente es también la que vamos a ofrecer a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres. Tenemos que cuidar nuestra mente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto decidimos cuidarla. ¿Cómo lo hacemos? Meditación. Meditación y mindfulness. Meditación y mindfulness. Mindfulness es la atención plena en la vida, ¿no? Pero para eso tienes que meditar y desarrollar la atención. Tienes que tener que ponerte a atender a la respiración y se va y la vuelvo a traer y se va y la vuelvo a traer y desarrollando la atención, ¿de acuerdo? Después en el día a día no va a haber malas hierbas, las vas a eliminar. Y tienes que ser valiente, porque del inconsciente van a salir cosas que no te van a gustar. Pero esas cosas no las creemos que son cosas nuestras. Nosotros somos productos de nuestros genes, de nuestra niñez, de nuestro medio ambiente. Si a ti tus padres de niño te han dicho, eres un inútil, no vales para nada, te han metido unas semillas muy malas, muy malas. Habrá gente que le hayan metido semillas malas, semillas buenas, y muchas veces los padres meten semillas malas sin querer, porque creen que dando caña los niños y lo que están haciendo es un daño terrible. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
tienes que afrontar eso y ser valiente, y decir, mira, pues había muy malos, ahí había aguas residuales, había hasta un olor fuera, pero tienes que meditar, y meditando podrás trabajar tu inconsciente y poder meter esas semillas que de verdad quieres trabajar. Y al final tendrás un jardín precioso. Tendrás una mente limpia, pura, llena de alegría, llena de paz, llena de amor. Y eso es una maravilla. Pero está en tu mano. Está en tu mano. Tú decides si quieres seguir viviendo en ese medio pantano, medio terreno impracticable, donde lo único que vas a hacer es sufrir, o quieres vivir en un césped maravilloso, con flores maravillosas, y donde todo el que se acerque va a disfrutar. Tus hijos, tus seres queridos, todos los que se acerquen a ti van a disfrutar, porque tu mente es algo de verdad maravilloso. Bueno, cada uno de vosotros tenéis que reflexionar sobre esto y decir si os merece la pena o no os merece la pena. Hay mucha gente que sigue viviendo en los barbechos. Muchos no lo saben, no saben cómo salir de ahí, ¿de acuerdo? Y otros pues no quieren o no quieren afrontar esas cosas que van a ver, o simplemente no quieren trabajar y recurren a las pastillas o a otros tipos de terapia. Las pastillas no son más que tapar esas malas hierbas y esos barbechos, pero no van a las raíces. La meditación sí. La meditación sí. Te va a limpiar completamente la mente, trabajando duro. Bien. Solo terminar diciendo que la meditación no solo da esto, que ya es. La meditación da muchas más cosas. Tiene beneficios físicos enormes, tiene beneficios relacionales enormes, te vas a convertir en una persona mucho más compasiva, más próxima, más amorosa. Tiene beneficios espirituales. Pero no quiero entrar en estos terrenos, porque simplemente quiero que veáis la gran ventaja de cara a la mente. Y que de verdad vamos a dejar de sufrir, por Dios. Vamos a dejar de sufrir. Si es que esta es la herramienta y te la tenemos ahí. Vamos a dejar ya de tanta ansiedad, de tanta tristeza, de tanta depresión, de tanto ira, de tanto. Vamos a disfrutar de la vida. Pero hay que meditar. Espero de verdad, que este vídeo os sirva para reflexionar sobre ello, para convenceros y que disfrutemos de la vida. Que la vida de verdad puede ser maravillosa, pero tengo que tener un terreno donde viva que sea maravilloso. Si mi terreno es un barbecho, no puedo más que sufrir. Con todo el cariño del mundo, espero haberos intentado transmitir las ideas que tenemos algunos sobre cómo mejorar nuestras mentes y de lo maravillosa que es la meditación, que puede hacernos inmensamente felices. Un placer estar con vosotros y que os sirva de algo, si es que os sirve. Namaste.